Bienvenidos, amantes del terror. Si disfrutan este tipo de relatos inquietantes, no olviden suscribirse y dejar un like. Eso nos ayuda a seguir trayéndoles más oscuridad para sus noches. Hoy les contaré 5 historias de trabajos nocturnos en cocheras, lugares donde el silencio parece respirar, donde los pasillos vacíos esconden más de lo que muestran, y donde algunos vigilantes descubrieron que no siempre están tan solos como creen. Prepárense, porque cada rincón, cada sombra y cada eco puede guardar algo que no quiere ser visto. Comencemos. Me llamo Martín, y durante años trabajé el turno nocturno en una cochera antigua, de esas que parecen haber sido construidas para un mundo que ya no existe, con concreto agrietado, columnas manchadas por la humedad, y un silencio que se siente más pesado cuando el reloj cruza las 2 de la mañana. Siempre pensé que conocía cada metro del lugar, cada lámpara que parpadeaba, cada rincón donde el eco tardaba más en volver. Pero con el tiempo descubrí que conocer un sitio no significa entenderlo, y que la oscuridad puede guardar secretos que están vivos mucho antes de que alguien se atreva a nombrarlos. Esa cochera tenía algo que no encajaba, algo que no aparecía en ningún plano ni en ninguna explicación lógica. Una presencia que descansaba detrás de las paredes, esperando, aprendiendo. Las primeras semanas de trabajo fueron relativamente normales, pero poco a poco empecé a sentir que había algo extraño en la estructura. No era un ruido puntual ni una falla eléctrica ocasional. Era una sensación que se filtraba en el aire, en la manera en que las paredes parecían dilatarse y contraerse sin que las luces variaran un solo voltaje. A veces me detenía a mitad de un pasillo y podía jurar que el concreto tenía un pulso propio, un movimiento sutil que no debería existir en algo tan rígido y frío. El techo crujía seguido, no como si estuviera por caerse o por ceder ante el peso, sino como un cuerpo adormecido que intenta desperezarse, estirando cada fibra como si el edificio en sí tuviera músculos que necesitaban aflojarse después de tanta quietud. Cuando apoyaba la mano en alguna columna, en especial en las más viejas, podía sentir un vaivén suave, como si por debajo del cemento hubiera un órgano inmenso que respiraba con calma, mientras yo hacía mi recorrido. Al principio traté de convencerme de que todo era producto del cansancio, de las largas noches sin descanso, del silencio absoluto que hacía que cualquier sonido mínimo se amplificara. Pero las noches se volvían más intensas, más densas, y esa vibración bajo mis pies que al principio era casi imperceptible, empezó a sentirse más definida, como un latido que se extendía por el piso, subía por mis piernas y terminaba instalándose en mi pecho. La cochera no estaba fallando, no era un problema estructural ni un desgaste típico del tiempo. Era algo orgánico, algo que parecía estudiarme mientras yo hacía mis rondas, algo que esperaba el momento adecuado para dejar de esconder su verdadero ritmo. Una madrugada, cerca de las 5, cuando el turno estaba por terminar y yo solo pensaba en salir a la calle para respirar aire fresco, comencé mi última ronda. Esa noche el aire estaba más espeso que de costumbre, y los pasillos parecían más estrechos, como si las paredes hubieran aprovechado mi ausencia en algún sector para acercarse unos centímetros entre sí. Caminé despacio, observando las columnas, escuchando los crujidos, tratando de no darle demasiada importancia al hecho de que, en algunos puntos del pasillo, el concreto parecía moverse apenas, como si el edificio estuviera acomodándose alrededor mío. Me detuve frente al ascensor viejo que nadie usaba y apoyé la palma de la mano en la pared. Lo que sentí no lo voy a olvidar jamás, un movimiento circular, cálido, profundo, como si el concreto fuera piel, y debajo hubiera algo enorme respirando con una calma inquietante. Seguí caminando con un nudo en el estómago, y cuando llegué a la puerta principal, la empujé para abrirla y terminar mi turno. Pero la puerta no cedió. Probé otra vez, usando más fuerza, y entonces lo sentí, una presión del otro lado, como si algo invisible estuviera empujando en sentido contrario, firme y decidido, impidiéndome salir. Un frío me recorrió la espalda cuando entendí que no era una traba mecánica ni un problema de bisagra. Era algo más, algo vivo que no quería que yo cruzara ese umbral. El aire a mi alrededor cambió, se volvió más caliente, más vibrante, y el piso bajo mis pies comenzó a temblar con un ritmo acelerado,
como si la cochera hubiera pasado de un sueño profundo a un estado de pura ansiedad. De repente, detrás mío, el pasillo empezó a estrecharse. Lo vi con mis propios ojos, las paredes se curvaron hacia adentro muy lentamente al principio, como si el edificio se estirara para respirar más profundo, pero luego el movimiento se volvió más evidente, más decidido, como si algo dentro del concreto se hubiera despertado por completo. El techo bajó apenas unos centímetros, suficiente para que el aire pareciera atrapado entre mis oídos. Dio la impresión de que la cochera no solo respiraba, se estaba ajustando, moldeando, adaptando, como si yo fuera una pieza que tenía que encajar dentro de su estructura viva. Me aparté de la puerta y comencé a retroceder, intentando volver por donde había venido, pero con cada paso que daba, el pasillo parecía alargarse. No era una ilusión, no era miedo, no era mi cabeza jugándome una mala pasada, era la estructura misma cambiando sus dimensiones, estirándose como un cuerpo que acomoda los músculos para moverse mejor. La vibración del piso se intensificó, esta vez tan fuerte que sentí mis piernas temblar, como si la cochera estuviera intentando absorberme a través de la planta de los pies. Las luces parpadearon, pero no de forma eléctrica, lo hicieron como si respondieran al mismo latido que movía las paredes, como si fueran los párpados de algo enorme que intentaba enfocarse en mí. Un sonido profundo resonó detrás, un crujido que se convirtió en un exhalar largo y sostenido, casi humano, casi consciente. La pared frente a mí se expandió más de lo habitual, varios centímetros, arqueándose de un modo que parecía imposible sin quebrarse, pero no se rompió. Y entre los pliegues del concreto que se estiraba, pude ver por un instante algo moviéndose detrás, una masa oscura, orgánica, pulsante, que latía al mismo ritmo que había estado sintiendo bajo mis pies durante tantas noches. Lo que fuera que vivía dentro del edificio había despertado por completo, y ahora estaba respondiendo a mi presencia. La puerta volvió a vibrar a mi espalda, como si por un segundo hubiera aflojado su presión, pero cuando intenté empujarla nuevamente, algo del otro lado volvió a presionar, más fuerte, más decidido, como si la cochera no estuviera dispuesta a dejarme escapar. Sentí una oleada de aire caliente chocarme en la nuca, seguida de un latido tan fuerte que hizo que las luces parpadearan todas al mismo tiempo. La cochera estaba viva, no era una metáfora ni una sensación, estaba respirando, tensándose, reaccionando a mis movimientos, como un organismo gigante que necesitaba ajustarse a su presa. No recuerdo exactamente cómo logré salir. Mi memoria se corta justo después de sentir que el pasillo completo se cerraba a mis espaldas, y lo siguiente que sé es que desperté afuera, tirado contra la pared del edificio, con el amanecer iluminando la entrada, y un dolor profundo en el pecho, como si algo me hubiera apretado con fuerza en mitad de la noche. Renuncié ese mismo día, incapaz de volver a cruzar la barrera de acceso, sin sentir que algo en la oscuridad estaba esperando que yo regresara. Y hoy, después de haber guardado silencio mucho tiempo, puedo decirte algo que no quiero que ignores, especialmente si alguna vez te toca trabajar solo en un lugar que parece demasiado quieto para ser inofensivo. Si trabajas en una cochera, recordá que la oscuridad no siempre se queda quieta entre las columnas. A veces te observa con una paciencia inquietante, aprende tus pasos, memoriza tus silencios, y cuando menos lo esperas, empieza a buscar la manera de ocupar tu lugar. Nunca pensé que un trabajo nocturno pudiera cambiarme la vida de una forma tan profunda. Durante mucho tiempo, estuve buscando algo que me ayudara a estabilizarme, después de meses difíciles. Y cuando me ofrecieron el puesto de cuidador nocturno, en una cochera subterránea, acepté sin pensarlo demasiado. El lugar parecía tranquilo, silencioso, y perfecto para alguien que necesitaba un poco de paz. Sin embargo, desde la primera noche entendí que había algo extraño escondido en esos niveles bajo tierra. Era como si el aire allí abajo fuera distinto al de cualquier otro sitio que había pisado. Tenía un peso extraño, una humedad que se metía en la ropa, y un frío que parecía subir desde el cemento mismo. No tardé en darme cuenta de que había tomado un trabajo que no se comportaba como un simple empleo nocturno, y aunque al principio traté de ignorarlo, no pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara a salirse de control.
Me llamo Hernán y desde la segunda noche empecé a notar detalles que no encajaban con la rutina normal de una cochera. Caminaba con mi linterna entre los pasillos amplios y las rampas inclinadas mientras escuchaba el eco de mis pasos rebotar entre las columnas. A simple vista todo parecía igual que el día anterior, pero cada vez que bajaba a los niveles inferiores, sentía que algo me observaba desde la oscuridad. Había momentos en los que me detenía para escuchar el silencio, y en lugar de calma sentía una presencia que no podía explicar. Era como si el subsuelo guardara un secreto que se movía despacio entre las sombras. No era solo una sensación de miedo común, sino la impresión clara de que no estaba solo, aunque no pudiera ver a nadie alrededor. Con el correr de los días comencé a escuchar pasos que no coincidían con los míos. Eran pasos firmes, pero silenciosos, que resonaban desde los niveles más profundos, incluso cuando yo sabía que no había nadie allí abajo. Pensé que podía ser un error de acústica ya que esos subterráneos amplificaban todo de manera extraña, pero mientras más escuchaba más evidente se hacía que algo caminaba con un ritmo propio. A veces se detenía al mismo tiempo que yo como si imitara mis movimientos, y otras veces avanzaba con más rapidez dejando una sensación de persecución que me helaba el cuerpo. No lo comenté con nadie porque no quería quedar como un empleado nervioso ni arriesgar el único trabajo que tenía en ese momento. Comencé a pasar más tiempo en la caseta de vigilancia revisando las cámaras. No quería admitirlo, pero la idea de bajar a los últimos niveles me resultaba cada vez más difícil. En las grabaciones nocturnas aparecía una figura borrosa que se movía entre los autos y desaparecía sin dejar rastro. Al principio pensé que podía ser un reflejo de las luces que parpadeaban con frecuencia, o quizá un error en la transmisión, pero la figura reaparecía todas las noches siempre en el mismo nivel, siempre en la misma secuencia de movimiento. Era como si recorriera un camino que conocía de memoria. Cuando me di cuenta de que ese movimiento parecía acercarse un nivel más, por noche supe que algo estaba mal en ese lugar, y que por alguna razón esa presencia había empezado a subir hacia donde yo estaba. Una noche me armé de valor y bajé hasta el nivel más profundo con la esperanza de encontrar una explicación. Apenas descendí sentí una diferencia brusca en el ambiente. El aire estaba tan frío que se sentía como una corriente que hubiera salido de una caverna antigua, y la linterna tardó en encender, como si la oscuridad allí abajo fuera más densa. Caminé entre los autos estacionados y noté un olor extraño, como a metal humedecido, aunque no había ninguna fuga de agua ni tuberías rotas. Cada paso que daba generaba un eco prolongado que no parecía ser mío. Había un segundo eco más lento que resonaba después de cada movimiento que hacía, y aunque traté de ignorarlo me resultaba imposible no sentir que algo caminaba detrás de mí, con un retraso mínimo. Cuando regresé a la caseta completamente alterado, volví a revisar las grabaciones. En una de las cámaras la figura borrosa se movía de forma distinta a las noches anteriores. Ya no caminaba solo en los niveles inferiores, sino que había subido hasta el nivel donde yo había estado unos minutos antes. Lo peor fue que imitaba mis movimientos. Cada vez que yo cambiaba de dirección, esa sombra hacía lo mismo, pero con un retraso que coincidía con el eco que escuché detrás de mí. Sentí que me faltaba el aire y por primera vez desde que acepté el empleo, pensé seriamente en renunciar. Algo allá abajo estaba aprendiendo de mí, moviéndose como yo, siguiéndome en silencio y acercándose noche tras noche con una paciencia insoportable. Las siguientes noches fueron un tormento. El silencio de la cochera ya no me daba tranquilidad, sino un miedo profundo que me obligaba a estar atento a cada sonido. Mientras caminaba entre los autos, sentía que las sombras se alargaban a mi paso, y cada vez que apagaba la linterna escuchaba una respiración suave, proveniente de algún rincón oscuro. Una madrugada mientras estaba en la mitad de mi ronda escuché claramente cómo algo ascendía por las escaleras del nivel inferior. No eran pasos rápidos ni torpes, sino un ritmo lento y firme, que subía un escalón tras otro con una intención clara. Sabía que aquello estaba subiendo por mí, y que ya no quedaba mucho tiempo antes de que alcanzara el nivel donde yo estaba. Me escondí detrás de una columna tratando de controlar mi respiración. El sonido se detuvo justo en el inicio del pasillo.
No podía verlo, pero sentía su presencia tan claramente como si estuviera a 1 metro de mí. La oscuridad parecía tener peso propio, y no sabía cuánto tiempo podría soportarlo. Cuando por fin encontré fuerzas, corrí hasta la caseta sin mirar hacia atrás, y pasé el resto de la noche sin moverme del asiento. Al amanecer entregué las llaves y renuncié sin dar ninguna explicación. No me importó el dinero, no me importó nada. Mi única preocupación era alejarme de ese lugar para siempre. Sin embargo, descubrí que dejar la cochera no fue suficiente. Desde que me fui, siento que esa presencia me acompaña donde voy. Cuando camino por la calle de noche, escucho ese mismo eco detrás de mis pasos. Cuando apago las luces de mi casa, siento un movimiento suave en los rincones oscuros. Cada vez que me detengo a escuchar, siento la misma respiración que escuché en el nivel más profundo. No sé si algo salió de la cochera o si algo se pegó a mí sin que pudiera evitarlo. Y lo único que sé es que aquello que subía cada noche un nivel más, finalmente llegó al mío, y desde entonces nunca se volvió a detener. Quiero que quien escuche esta historia entienda algo importante. Hay lugares donde la oscuridad parece antigua, donde el silencio no es simple ausencia de ruido, sino un aviso que nadie quiere escuchar. Si alguna vez trabajas solo en una cochera vacía y escuchas pasos que no coinciden con los tuyos, no ignores ese sonido. No lo enfrentes, no bajes a buscar una explicación. Hay cosas que esperan durante años a que alguien las despierte sin querer, y cuando logran seguir a una persona, ya no vuelven al lugar de donde salieron. Siguen subiendo, siguen acercándose, y cuando te encuentran, no te sueltan jamás. Nunca pensé que un trabajo nocturno pudiera dejarme una marca que aún hoy no termina de borrarse. Mi tarea era simple: revisar la cochera, asegurarme de que todo estuviera en orden, cerrar las persianas metálicas y dejar el lugar en silencio hasta la mañana siguiente. La repetición constante de esas rutinas me hacía creer que nada malo podía pasar ahí abajo. Era un sitio frío, lleno de luces blancas que parpadeaban cada tanto, con el olor a humedad acumulado entre las paredes de cemento. Todo siempre parecía igual, hasta que una noche apareció ese auto viejo que no figuraba en ninguna lista de entrada. Desde ese momento mi tranquilidad empezó a quebrarse de formas que no supe reconocer al principio. Mi nombre es Nicolás, y siempre creí que el miedo era cosa de películas o historias que uno escucha para pasar el rato. No pensé que pudiera aparecer tan real delante de mí. La primera noche que escuché el golpe dentro del baúl sentí una corriente fría en la espalda. Era un golpe seco, aislado, como el sonido de un puño golpeando desde adentro. Me quedé quieto intentando encontrar una explicación, pero solo encontré mi propia respiración volviéndose pesada. Me dije que podía ser el metal contrayéndose, pero sabía que no era así. Ese sonido tenía intención y eso lo hacía completamente distinto al ruido del edificio. Al principio intenté tomarlo con calma y refugiarme en la garita que estaba afuera, justo al lado de la entrada principal. Era una cabina pequeña, de paredes finas, con un vidrio que me permitía observar la rampa y la boca oscura que descendía hacia el subsuelo. Allí el aire era más liviano, y la luz se mantenía constante, un contraste enorme con lo que pasaba abajo donde el frío parecía avanzar desde el piso, y las sombras se pegaban a las paredes, como si tuvieran peso propio. Desde la garita miraba los monitores, tratando de convencerme de que el auto viejo era solo un detalle más entre tantos, un elemento olvidado que no merecía mi atención, pero siempre que el ángulo de la cámara enfocaba a ese rincón sentía un malestar leve, casi imperceptible, como si algo en mi cuerpo reconociera antes que mi mente lo que de verdad significaba su presencia. Era un vehículo oscuro y desgastado, cubierto de polvo, con la pintura apagada y las luces delanteras opacas. Tenía algo que no encajaba con el resto del lugar, porque mientras los demás autos reflejaban la luz blanca del subsuelo, ese parecía tragarla, dejando a su alrededor un pequeño círculo, donde la luminosidad se volvía tenue y amarillenta. Lo más extraño era que yo nunca lo había visto entrar, y sin embargo apareció una noche como si hubiese estado estacionado allí desde siempre. Me dijeron que tal vez era de algún vecino que se había mudado,
o que se trataba de un vehículo abandonado, pero ninguna de esas ideas explicaba la sensación que provocaba al estar cerca. Era un frío distinto, no un frío de ambiente, sino una especie de golpe helado que atravesaba la ropa y se quedaba adherido a la piel. Los golpes del baúl empezaron a repetirse de forma constante y cada vez más fuerte. Siempre cuando ya no quedaba nadie en la cochera, y el silencio se volvía tan profundo, que parecía imposible imaginar algo moviéndose en ese lugar. Pero ahí estaban los golpes, uno tras otro, a veces espaciados, a veces insistentes, como si algo intentara llamar mi atención de manera desesperada. En más de una ocasión pensé en abrir el baúl, pero una sensación de peligro me frenaba justo antes de acercarme demasiado. Era una mezcla de curiosidad y rechazo que me dejaba inmóvil por unos segundos hasta que lograba obligarme a seguir caminando. Con el paso de los días noté que el auto no solo absorbía la luz, también parecía alterar el ambiente cada vez que me acercaba. El eco de mis pasos cambiaba, se volvía más apagado, más corto, como si el aire fuera más denso alrededor de ese rincón. La linterna perdía fuerza y la batería se consumía más rápido sin ninguna explicación lógica. Había noches en las que sentía que el subsuelo entero retenía el aire, como si contuviera la respiración, esperando que yo me animara a acercarme lo suficiente para descubrir qué había adentro. Sin embargo, algo mucho más inquietante empezó a ocurrir. El auto cambiaba levemente de posición. Apenas unos centímetros hacia adelante o hacia un costado, pero lo suficiente como para notar que su ubicación no era la misma. Yo no escuchaba motores ni pasos, no había ningún registro de movimiento en las cámaras, pero aún así, el vehículo aparecía diferente cada madrugada. Una noche las cámaras mostraron algo que no pude ignorar. Estaba mirando el monitor mientras tomaba un café en la garita, y vi que el baúl del auto tenía una pequeña vibración, apenas perceptible, como un leve salto del metal. Me quedé mirando sin moverme, hasta que vi otra vibración más larga, como si algo dentro se estirara o intentara empujar desde adentro. El monitor no captó ningún movimiento brusco, pero esa vibración repetida y silenciosa me dejó un nudo en la garganta imposible de tragar. Bajé al subsuelo sin pensarlo, llevado por un impulso extraño, y al llegar al auto escuché un golpe tan fuerte que resonó en toda la cochera. Fue tan seco y tan directo que por un momento pensé que el baúl iba a abrirse. Retrocedí 2 pasos sin darme cuenta. El aire alrededor del auto parecía más frío y más pesado que nunca, y la luz del pasillo empezó a parpadear justo encima de mi cabeza. Estuve a punto de huir, pero no lo hice, quizás por el miedo, quizás por la necesidad de demostrarme que no era un cobarde. Me acerqué un poco más, despacio, con la linterna temblando en mi mano. Escuché algo adentro, un roce suave, casi un movimiento contenido. Era un sonido que no debía existir dentro de un baúl cerrado. Me di media vuelta y volví a la garita, con la sensación de que algo me seguía con la mirada desde aquel rincón oscuro. Los días siguientes no pude dormir, no podía dejar de pensar en el auto, en los golpes, en esa respiración. Cada día regresaba al trabajo con el mismo temor, esperando que alguien lo retirara o que simplemente desapareciera, pero el auto seguía ahí, inmóvil, esperándome. La última noche en ese trabajo fue la peor, una de esas noches en las que el silencio pesa tanto que uno siente que cualquier cosa puede romperlo. Estaba en la garita, mirando los monitores sin esperar ninguna sorpresa, cuando un movimiento extraño llamó mi atención. En la cámara del nivel inferior, vi una sombra deslizarse cerca del auto viejo, pero no era una persona, ni siquiera algo que pudiera confundirse con un cuerpo. Era como si la oscuridad del rincón hubiera cobrado vida, y hubiera arrancado un pedazo de sí misma, para empujarlo hacia adelante con una naturalidad inquietante, moviéndose sin forma, sin bordes, como un derrame de negro puro que se adhería a la chapa del vehículo, con una intención imposible de describir. Me quedé paralizado observando cómo esa mancha parecía deslizarse por el costado del baúl, como si buscara una entrada, como si quisiera unirse a lo que estuviera dentro, o quizás como si quisiera ayudarlo a salir. La pantalla comenzó a distorsionarse, primero con un leve temblor, y después con un ruido estático que cruzó la imagen en bandas diagonales,
casi como un pulso eléctrico que atravesaba la cámara. Los monitores parpadearon 2 veces y durante ese instante breve, el corazón me golpeó en el pecho, como si quisiera escapar. Cuando la imagen volvió a enfocarse, la sombra ya no estaba, y el aire en la garita se había vuelto frío, sin que yo hubiera abierto ninguna ventana. Miré de nuevo la pantalla, y vi que el baúl del auto estaba entreabierto, apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para que la luz blanca del subsuelo no pudiera entrar en esa pequeña abertura. Lo único que salió fue un hilo de aire helado que la cámara no podía mostrar, pero que yo sentí como si me rozara desde el monitor mismo, como si algo en ese momento hubiera buscado conectarse conmigo, de una forma que no tenía sentido. No bajé, no podía hacerlo. Sentí que si daba un solo paso hacia esa rampa algo en mí iba a quebrarse de forma definitiva. Llamé al encargado con la voz temblorosa y le dije que renunciaba al turno, que no iba a quedarme ni un minuto más en ese lugar. Desactivé las luces externas, cerré la garita y salí caminando sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, iba a haber algo que me iba a perseguir toda la vida. No pregunté nunca qué hicieron con el auto. Tampoco quise saber si alguien más volvió a escucharlo golpear, o si esa sombra volvió a aparecer, cuando el edificio quedaba completamente solo. Hoy puedo contarlo, pero cada vez que lo hago siento que un fragmento de la oscuridad de aquel subsuelo se detiene a escucharme, como si todavía quedara algo allí abajo esperando a que alguien vuelva a nombrarlo. Y si aprendí algo después de esa experiencia, es que en los trabajos nocturnos hay rincones que es mejor no revisar, espacios que deberían permanecer en silencio, y ruidos que no conviene intentar interpretar. Porque a veces lo que está encerrado, solo necesita que alguien lo perciba, apenas una vez, para encontrar la forma de salir. Tal vez nunca sepamos que quedó atrapado en aquel auto, ni si todavía sigue buscando una salida en algún otro lugar. Pero si alguna vez te toca caminar solo por una cochera de noche, escucha con atención. A veces los ruidos que ignoramos no son simples ecos del edificio, sino señales de algo que espera, paciente, a que alguien lo perciba. Y si llegas a escucharlo, aunque sea una sola vez, recordá esto: no todo lo que suena en la oscuridad quiere ser descubierto, y a veces, lo más prudente no es encender la luz, sino seguir caminando, como si nunca hubieras escuchado nada. Me llamo José, y trabajo como vigilante nocturno en las cocheras de un edificio enorme, que permanece activo las 24 horas. Desde el primer día los administradores me advirtieron de manera casi obsesiva que no debía, bajo ninguna circunstancia, usar el ascensor para bajar al nivel -3. Ese piso había sido clausurado hacía muchos años, supuestamente por fallas estructurales y problemas eléctricos que nunca fueron reparados. Nadie hablaba del más de lo necesario y cada vez que preguntaba algo, recibía respuestas vagas que parecían hechas para cerrar el tema rápidamente. Yo acepté esas condiciones porque en los turnos de noche uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Mi único objetivo era terminar cada jornada en silencio, con la linterna en el bolsillo y la certeza de que el edificio seguía en pie. Mis recorridos comenzaban siempre del mismo modo. Caminaba por el nivel -1, y luego bajaba al -2, iluminando con mi linterna los espacios entre los autos, observando que no hubiera vehículos mal estacionados, manchas extrañas en el piso o puertas mal cerradas. Las luces blancas del techo parpadeaban de vez en cuando, creando sombras que se abrían y cerraban como si respiraran. A esa hora todo parecía detenido, inmóvil, como si el estacionamiento entero estuviera dormido. Mis pasos resonaban con un eco lento que se extendía hasta los rincones más alejados, y cada vez que lo escuchaba, sentía que ese sonido no regresaba solo por las paredes, sino también por algo más, algo que parecía escucharme con atención desde los niveles inferiores. Cada noche pasaba cerca de la rampa que descendía hacia el nivel -3. Era una boca oscura, una entrada inclinada que parecía tragar la luz, un hueco donde el aire era más frío que en cualquier otra parte del edificio. Allí la oscuridad parecía tener peso, como si estuviera sostenida por algo que vivía en el fondo, esperando. Yo evitaba mirar demasiado tiempo hacia ese lugar, porque sentía que lo único que podía obtener a cambio era una respuesta que no quería conocer. Aún así,
esa madrugada todo cambió en un instante. Mientras revisaba que no hubiera autos fuera de su lugar, escuché un ruido seco en la entrada. Era la barrera automática levantándose sola, como si alguien hubiera pasado una tarjeta o presionado el botón de ingreso. Caminé hacia allí con paso firme porque pensé que encontraría un auto esperando. Sin embargo, cuando llegué, la calle estaba completamente vacía. No había autos, ni peatones, ni viento que explicara el movimiento. La barrera subió y bajó lentamente, con una suavidad inquietante, como si obedeciera a una orden silenciosa que venía desde adentro del edificio. Ese gesto mecánico, tan simple en apariencia, me dejó una sensación tan incómoda que por primera vez sentí que algo invisible podía atravesar esa entrada sin necesidad de usar ruedas. Cuando regresé al interior escuché un sonido que me obligó a detenerme. El ascensor se había activado solo. Las luces del panel descendían lentamente, y yo miraba fijamente ese movimiento tratando de entender lo que ocurría. Hasta que se detuvo en el nivel -3. Ese número brilló unos segundos y después desapareció como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado mientras el ascensor seguía vibrando en lo profundo. No escuché puertas abriéndose ni pasos, era como si una presencia que no necesitaba cuerpo hubiera llamado al ascensor y lo hubiera recibido en absoluta oscuridad. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando escuché un motor encenderse muy abajo. No era un sonido débil ni confuso, era claro, firme, viejo. Un motor que llevaba años sin usarse y aún así logró rugir como si hubiera despertado después de un sueño demasiado largo. El ruido subió por la rampa como una respiración mecánica que sacudía todo a su alrededor. Escuché cómo avanzaba unos metros y luego se detuvo. Después vino un silencio tan profundo que sentí que el edificio entero estaba conteniendo el aire para escuchar lo mismo que yo. No era un silencio vacío, era un silencio tenso, esperando un segundo movimiento que no llegaba. Incliné la linterna hacia la rampa, pero la luz parecía no querer bajar. Iluminé el borde y vi algo que me heló por dentro. Brillaba un parabrisas viejo, apenas visible, como si desde lo profundo alguien estuviera observando la luz de mi linterna que yo proyectaba. Ese brillo desapareció en un instante, como si el auto se hubiera retirado apenas sintió que lo estaba mirando. El aire cambió, y una corriente tibia subió hacia mí, y me hizo retroceder unos pasos por instinto. Sentí que no era aire normal, sino el aliento de algo que recién comenzaba a moverse allá abajo. Me quedé escuchando porque no podía hacer otra cosa, y entonces sonó un golpe. Fue un golpe pequeño, como el contacto de una mano sobre la chapa de un auto. Un sonido lleno de intención, un aviso. Ese golpe flotó en el aire durante unos segundos que parecieron interminables. Apagué la linterna porque mi cuerpo actuó antes que mi cabeza. Me quedé quieto sin mover un solo músculo. La cochera estaba tan silenciosa que podía escuchar mi respiración temblar. Y en ese instante supe que no debía bajar. Supe que algo estaba esperando que yo lo hiciera. Algo que llevaba años allí abajo sin moverse y que, tal vez, esa noche despertó porque necesitaba que alguien lo escuchara. Corrí hacia la garita sin mirar atrás, cerré la puerta con la mano temblorosa, y me quedé mirando los monitores como si el vidrio pudiera protegerme, de lo que fuera que había empezado a subir desde el fondo. El ascensor volvió a marcar niveles normales, las luces recuperaron su brillo, y todo pareció regresar a la rutina habitual. Pero yo sabía que no era así. Renuncié esa misma madrugada, no quería explicaciones ni quería saber qué había provocado aquellos sonidos. Ni siquiera me atreví a preguntar si alguien más había oído un motor encendiéndose en un piso que estaba muerto desde hacía años. Hoy puedo contarlo, pero cada palabra me recuerda que no todo lo que está apagado permanece inmóvil. A veces la oscuridad solo necesita un estímulo pequeño, un ruido, un paso, un vigilante con una linterna, para recordar el camino hacia arriba. Si trabajás en una cochera, recordá que la oscuridad no siempre se conforma con quedarse quieta entre las columnas. A veces, te observa con paciencia, aprende tus pasos, memoriza tus silencios. Y cuando menos lo esperas,
empieza a buscar la manera de ocupar tu lugar. Me llamo Daniel, y durante casi 2 años hice el turno de madrugada en un estacionamiento enorme, uno de esos subterráneos profundos con rampas largas y angostas, columnas gruesas que parecían sostener el peso de toda la ciudad, y un silencio tan particular que no era silencio completo. Mi trabajo era simple, o al menos así lo describían. Vigilar que no entrara ningún auto sin pagar, recorrer los niveles para comprobar que todo estuviera en orden, revisar luces, escuchar ruidos sospechosos, anotar patentes, chequear que las persianas metálicas de entrada y salida estuvieran cerradas correctamente, y mantener la tranquilidad del lugar hasta el amanecer, nada más. O al menos eso creía. Al principio, el silencio era tan amplio y profundo, que resultaba cómodo, casi terapéutico, porque caminar entre las columnas, escuchando únicamente el arrastre de mis propios pasos, me hacía sentir dueño del espacio. Pero, con el paso de los meses, comenzó a cambiar algo imperceptible, una vibración en el aire, una especie de pulsación que yo no advertía del todo, pero que se volvía más pesada en ciertos rincones del nivel central, como si la oscuridad allí fuera más densa que en el resto del estacionamiento, como si guardara algo que prefería no mostrarse, o que simplemente esperaba el momento adecuado para hacerlo. Recuerdo perfectamente la primera vez que ese lugar dejó de parecerme inofensivo. Estaba revisando la rampa que conectaba el nivel superior con el segundo subsuelo, una rampa larga, húmeda, siempre demasiado silenciosa, y mientras bajaba, escuché un segundo par de pasos. No eran fuertes, no eran agresivos, ni siquiera eran rápidos, solo, estaban ahí, siguiéndome a una distancia exacta, imitando mi ritmo con una ligera demora, como si quien caminara detrás de mí, necesitara observar primero la forma en la que avanzaba, para después copiarla. Me detuve de inmediato, y los pasos también se detuvieron, aunque un instante después, como si mi pausa hubiese sorprendido a quien fuese que estaba intentando seguirme. Pero ese no fue el peor detalle. Cuando contuve el aliento para escuchar mejor, escuché mi propia respiración repetida a unos metros detrás de mí, idéntica, exacta, como si alguien estuviera ensayando cada inhalación, y cada exhalación a partir de la mía, como si mis pulmones se hubieran duplicado en algún rincón donde la luz no llegaba. No era vibración del caño, ni ruido de motor, ni eco, era yo, replicado desde algún rincón que no debería tener voz. Dije mi nombre en voz baja, casi en un susurro involuntario, un simple Daniel que salió más como una prueba, que como un llamado, y lo que escuché después, me dejó helado. Alguien, o algo, lo repitió con la misma entonación, pero sin intención, como si la voz estuviera aprendiendo a pronunciarlo, como si imitara el sonido más que el significado. Esa noche dormí mal, muy mal, porque estaba seguro de que la oscuridad no estaba vacía, pero aún así volví, como todo empleado que necesita el trabajo y trata de convencerse de que fue una ilusión del sueño acumulado. Pero con los días, la sensación comenzó a hacerse más precisa. Cada vez que bajaba al segundo nivel, escuchaba mis pasos duplicarse, cada vez con menos retraso, cada vez más sincronizados. A veces golpeaba la lapicera contra mi muslo sin darme cuenta, y escuchaba el mismo golpe detrás de mí, sutil. Si arrastraba un poco el pie, ese arrastre se repetía, aunque con torpeza al principio, como si la sombra que me seguía estuviera aprendiendo a hacerlo con naturalidad. Una madrugada, mientras caminaba entre las columnas del nivel central, pasé frente a una de las luces de emergencia que parpadeaban constantemente. Ese parpadeo siempre deformaba mi sombra, alargándola o comprimiéndola según la vibración del tubo. Pero esa noche, cuando pasé, vi 2 sombras, la mía y otra, apenas desfasada, más lenta, apenas más indecisa, como si necesitara un segundo para procesar mi movimiento y luego replicarlo. No estaba pegada a mis pies, no reaccionaba a mi cuerpo como una sombra real, sino que parecía mirar y copiar, como un imitador paciente que aún no había perfeccionado su técnica. Seguí caminando, tratando de no perder la compostura, respirando hondo, avanzando con pasos largos y seguros, aunque el corazón me retumbara contra el pecho. Y cuando me giré de reojo, vi esa segunda sombra enderezarse un segundo después que yo, ajustando la postura, corrigiéndola, perfeccionándola en silencio. Las noches siguientes fueron mucho peores,
porque esa presencia ya no esperaba quedarse en la oscuridad más profunda. Se animaba a aparecer entre columnas más cercanas, en rincones donde antes nunca había notado nada extraño. A veces, desde la oficina, escuchaba la repetición de mis rutinas, como si alguien caminara el circuito exacto que yo hacía todas las noches. Otras veces, mientras tomaba un café tibio, sentía la vibración de pasos al otro lado de la puerta, quietos, inmóviles, respirando en sincronía conmigo, como si quisieran aprender el ritmo del movimiento humano, o acaso reemplazarlo. La última noche en ese trabajo, la imitación alcanzó un punto insoportable. Caminé hacia el fondo, donde casi nunca iba nadie, y en una de las columnas vi una figura que tenía mi misma postura, mis mismos hombros cansados, mi misma forma de inclinar la cabeza al final de una guardia larga. Pensé que era mi sombra proyectada desde atrás, hasta que moví la mano y esa cosa tardó un instante demasiado largo en imitarme. No era luz lo que la movía, sino decisión. No dije nada, solo di media vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo como la presencia detrás de mí aceleraba, frenaba cuando yo frenaba, respiraba casi al mismo tiempo, como si no quisiera perder detalle, como si juntas pudiéramos completar un rompecabezas del que yo nunca pedí ser parte. Esa fue la última vez que bajé al segundo subsuelo. Renuncié esa misma madrugada, nunca volví a entrar a esa cochera, aunque cada tanto paso por la calle, y siento que algo desde el interior, detrás de las persianas metálicas, sigue practicando mis movimientos con paciencia infinita, esperando tal vez que alguien vuelva a ocupar ese turno vacío. Y si puedo dejarte un mensaje después de todo esto, es este. Si trabajas en una cochera, recordá que la oscuridad no siempre se conforma con quedarse quieta entre las columnas, porque a veces te observa, aprende tus pasos, memoriza tus silencios. Y cuando menos lo esperas, empieza a buscar la forma de ocupar tu lugar, en esos pasillos donde nadie más escucha lo que realmente se mueve.